Bienvenido, bienvenida un día más. Estamos de nuevo aquí con todos ustedes en Manantiales en el Desierto. Es una bendición, un gran privilegio para un servidor poder seguir compartiendo temas que puedan refrescar nuestra alma, que puedan llevarnos de algún modo a las grandes profundidades y riquezas de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra. Momentos difíciles podemos pasar, pero siempre podremos entender con la revelación, la ayuda del Espíritu Santo, por qué Dios permite precisamente que podamos estar atravesando esas situaciones angostas, difíciles. Y teníamos un tema ahí a medio después de este periodo vacacional. Habíamos titulado El poder quirúrgico de la palabra de Dios. Es precioso. Y yo quiero recordar rápidamente lo que ya habíamos dicho, que era muy sencillo. En Isaías 55, versículo 10 y 11, nos dice así la palabra, brevemente para ya dar un pasito más, porque como desciende de los cielos la lluvia, usted sabe que cuando llueve, del cielo vemos caer esas gotas de agua de una manera milagrosa, ¿verdad? Como el agua que está en los océanos, en los mares, se ha previamente evaporado, asciende en forma de vapor de agua y forma esas nubes, y cuando se dan ciertas circunstancias y requisitos, ese agua evaporada se convierte de ese estado gaseoso, se transforma en estado precisamente sólido, líquido, precisamente. Y dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, porque tarde o temprano el agua vuelve a subir, y dice, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Antes de regresar al cielo, riega la tierra, empapa la tierra, y la hace, al empaparla, regarla, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, el agua produce bendición, el agua produce vida, el agua produce que haya productividad. Bueno, pues después de ver cómo funciona el agua y cómo luego vuelve hacia arriba, pero antes de volver produce un efecto, nos dice el versículo 11, para que entendamos que así será la palabra de Dios. Dice, así será mi palabra. Primero nos da algo que nosotros podemos ver, que inteligiblemente podemos comprender. Vemos cómo se comporta el agua de lluvia, cómo produce esa bendición tan grande, para que nosotros podamos entender que la palabra de Dios va a producir esa misma bendición. Dice, así será mi palabra. Es decir, cuando baje la palabra de Dios de la boca de Dios hacia la tierra, va a producir efecto. Al igual que la lluvia produce, riega, hace germinar, hace una productividad, fructificación. Sin el agua no habría producción de semillas, no había producción de fruto, los árboles se morirían. Mire usted los periodos de sequía, mire usted el gran problema que hay en la agricultura cuando no llueve, mire usted los incendios forestales, pero gracias a esa agua que, como nos dice aquí, cae, riega la tierra, hace germinar, hace producir y da semilla al que siembra y pan al que come, trae alimento, produce que hayan graneros llenos de abundancia. Así será mi palabra, la palabra que sale de la boca de Dios. No volverá vacía, va a producir, dice, sino que hará lo que yo quiero. Cada palabra de Dios va a producir un efecto, va a traer como consecuencia el que se produzca lo que Dios quiere. Así que cuando nosotros leemos la palabra, contra todo pronóstico, viento, marea, si por ejemplo su familia no está aún convertida al Señor, pero usted es fiel a Dios y dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. O dice en 1 Corintios 7, dice que el esposo creyente santifica a la esposa incrédula y a los hijos, o al contrario, que la esposa creyente santifica a los hijos incrédulos y también al esposo. Tenemos que creerlo. No podemos dejar de entender que así es la palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece,
si Dios dice que cualquier versículo que usted quiera de la palabra de Dios, Dios le habla, se lo apropia. Si Dios dice no hay nada imposible para mí, si Dios dice que Él es nuestro sanador, si Dios dice que Él es nuestro redentor, si Dios dice que Él está con nosotros en las pruebas, si Dios dice que en la prueba tenemos que regocijarnos, y eso es difícil de entender, pero hay un plan, un propósito. La palabra de Dios va a cumplir el efecto que Él quiere y va a ser prosperada. La palabra en nuestra vida, como el agua, trae la prosperidad de la tierra en el momento del riego. Por tanto, es importante entender que hay un poder en la palabra. Ese es el punto de partida que ya habíamos visto. No va a volver vacía, sino que va a hacer lo que Dios quiere y va a ser prosperada en lo que es enviada. Vamos ahora a dar un pasito más. No nos vamos a quedar aquí. Yo le pido que me acompañe, si quiere, pues yo se lo leo, si no tiene palabra, la Biblia en su cercanía, a su disposición, a Hebreos 4:12. Mire usted lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Así que es viva y eficaz, hay vida en la palabra, hay eficacia en la palabra, y es más cortante que un bisturí. De ahí viene el título, ahora le explicaré. Dice, y penetra, profundiza, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire usted, la palabra de Dios penetra más allá de lo que nadie puede penetrar. Por ejemplo, la psicología, con todo respeto a la psicología, la psiquiatría, con todo respeto a la psiquiatría, penetran hasta cierto punto, pero hay profundidades a las que ningún ser humano ni metodología humana puede llegar. Hay problemas de pesadillas en seres humanos, hay problemas de traumas de la infancia, hay problemas que no hay nada ni nadie que pueda penetrar hasta ahí. Solamente el poder quirúrgico, si me permite la expresión, de la palabra de Dios puede llegar a sanar enfermedades del alma. Solamente el Espíritu Santo y la palabra de Dios pueden penetrar a lo más profundo de nuestro ser y ahí quitar el tumor. Mire, cuando a alguien le duele una parte de su cuerpo y le hacen un primer reconocimiento y no encuentran, no hallan absolutamente nada, siempre sucede que tienen que someterle a unas pruebas. Y usted habrá sufrido, o alguien de su familia, alguna prueba de escáner, de TAC, de resonancia magnética. Vamos a quedarnos con la resonancia magnética, aunque nos valdría una radiografía. Todos aparentemente por fuera estamos bien, aparentemente todos estamos saludables. Usted ve personas con una sonrisa, con un buen color, y parece que están bien. Pero ¿qué le garantiza a usted que esa persona no pueda tener un tumor, o no pueda tener una cirrosis, o no pueda tener cualquier problema, una úlcera, o alguna insuficiencia renal o cardíaca? No hay nada que garantice que esa persona está bien solo de una manera superficial. A la persona hay que someterla a un chequeo. En esa resonancia magnética, imagínese que desde la cabeza hasta los pies va bajando ese escáner, esa forma de enviar unas ondas que de una manera tridimensional van a hacer un dibujo del interior del organismo, que es lo que no se ve por fuera, lo que no se ve de una forma superficial. Y entonces nos podemos llevar la sorpresa de que hay cosas que no están bien. Imagínese algún quiste, imagínese alguna úlcera, algo que pueda haber mal en el organismo, simplemente una peritonitis, un apéndice que se infectó, por ejemplo. Y entonces nos dice la palabra, y fíjese qué importante, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué hace el cirujano si ve un tumor, por ejemplo? Imagínense que ve un tumor en un riñón o ve un tumor en alguna parte del cuerpo, en la pelvis. El cirujano
con mucha precisión, con un pulso totalmente bien mantenido. Lo que va a hacer es, con un instrumento llamado bisturí, de un corte preciso y totalmente eficaz, va a hacer una incisión, y por esa incisión va a penetrar más allá de lo que pueden nuestros ojos, a lo más profundo, y de esa manera podrá extirpar el tumor. En ese momento extirpa la parte negativa que está haciendo que la vida suya o de la persona que sea no pueda desarrollarse con salud. Y ahí arranca ese tumor, lo extrae, de manera que la persona puede alcanzar la salud que le estaba siendo impedida por ese tumor. Mire bien, ¿ha visto este ejemplo? Pues así actúa la palabra de Dios. Usted me dirá, ¿pero cómo que la palabra de Dios es un bisturí? Pues sí, porque aquí dice que es como una espada de doble filo por lo cortante que es y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y allí es capaz de partir lo que es del alma, lo que es del espíritu, y allí discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos pone, nos sitúa, nos ubica delante de el modelo que es Cristo, para ver en qué estamos fallando y qué áreas de nuestra vida están ajenas totalmente a la voluntad de Dios, contrarias a la voluntad de Dios, de manera que nosotros podamos actuar conforme a su voluntad por los parámetros bíblicos. La palabra nos redarguye, la palabra nos confronta, la palabra tiene el poder de que lo que ningún psicólogo, médico, lo que ninguna persona puede llevar a cabo con su ciencia y con su profilaxis, con su método médico, ahí la palabra de Dios puede llegar y allí puede llevar a cabo la obra de Dios. Ahora, mire usted en traducción lenguaje actual cómo nos lo dice este mismo versículo. Dice: la palabra es eficaz como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, y es cuando examina nuestros pensamientos y deseos. Mire usted, la palabra de Dios, al entrar donde nadie puede entrar, porque tristemente la mayor parte de la psicología, hay excepciones de psicólogos cristianos, pero la psicología está diciendo: usted quiere ser, siendo hombre o mujer, no pasa nada. No reprima usted sus impulsos. ¿Usted quiere casarse con un animal? Pues no pasa nada. No reprima sus impulsos. ¿Usted quiere salir de casa porque se lleva mal con su pareja, con su matrimonio? No pasa nada. Los hijos lo entenderán. Pues eso es normal. Uno no puede ir en contra, no puede vivir frustrado. Que un niño no puede vivir frustrado. Que si él tiene unos deseos, aunque nos parezcan retrógradas, no pasa nada. Mientras no cometa ningún delito, que lleve a cabo su voluntad, aunque su voluntad pueda ser nefasta en el orden de Dios. Y están ocurriendo cosas de este tipo. Y se está permitiendo, pero que aunque sea totalmente contrario a la palabra de Dios y con unas consecuencias totalmente nocivas, se está permitiendo por parte de la psicología que las personas, por no sufrir un poco, por simplemente supuestamente que no se frustren, lleven a cabo conductas que le van a traer consecuencias de por vida y consecuencias muy negativas. Sin embargo, aquí nos dice la palabra de Dios de una manera muy nítida, muy clara, que es la palabra la que va a examinar nuestros pensamientos y deseos. A nuestros pensamientos y deseos no le podemos dar rienda suelta, no le podemos dar cauce libre. Usted y yo no podemos decirle a nuestros pensamientos y deseos que afloren porque nos van a llevar a la ruina. La palabra de Dios es totalmente contraria. La palabra de Dios nos dice: no te acerques a su puerta, lleva cuidado con los impíos, ellos no descansan hasta que no hacen el mal, apártate, huye de las pasiones juveniles. No es que la palabra de Dios quiera hacernos infelices, todo lo contrario. Lo que Dios quiere es que seamos felices, pero el ser humano tiene el tumor del pecado. Y dentro de nosotros tenemos la naturaleza caída. Y la única manera, andando en el Espíritu y a través de la palabra de Dios, que se nos estirpe ese pecado, esos brotes de pecado, es con la palabra de Dios, que como un bisturí entra en profundidad y estirpa, corta
así con precisión. La precisión del mejor cirujano del mundo no tiene nada que ver con la precisión de Dios y de su palabra. Y entonces dice que examina la palabra, penetra a lo más profundo. No a la superficialidad de decir, ay, que no sufra el niño, que no sufra el esposo, que no sufra quien sea. Ay, que tienen que morir los ancianos, que mueran, no pasa nada. Quieren morir, que mueran las personas inválidas. Quieren morir, eutanasia, que mueran. ¿Por qué van a sufrir? No, la palabra entra en lo más profundo y dice, en esta traducción lenguaje actual, y deja en claro, mire usted, entre los pensamientos y los deseos, los pensamientos que tenemos, los deseos, deja en claro si son buenos o malos. Es precioso como lo relata aquí. Aquí sí que nos separa entre el bien y el mal. Dios y en Cristo hemos aprendido en la palabra de Dios lo que es bueno y lo que es malo. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Dios en Génesis, cuando en la Trinidad empezaron a crear todo, y dice, y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Dios separa las tinieblas de la luz. Dios separa el bien del mal. Dios es el bien, las tinieblas el mal. El caos, el desorden vienen como consecuencia del mal y de las tinieblas. Pero fíjese usted que nosotros tenemos un tumor dentro de nosotros y ese tumor se reproduce como la raíz que quiere de un árbol salir. Por otro lado se llama raíjos, huertanamente hablando, aquí en Murcia, y esos raíjos quieren seguir continuando, salir hacia afuera, saliendo hacia afuera, pero hay un método efectivo, así como el huertano mete la azada y corta, estirpa esas raíces, esos raíjos que quieren salir, que quieren brotar. Nosotros necesitamos cada día, usted y yo necesitamos cada día la azada de Dios, el bisturí de Dios para estirpar con un poder quirúrgico sobrenatural todo lo que en nosotros crece, el egoísmo, el pecado, porque la palabra de Dios nos confronta y vemos lo que está bien y lo que está mal. Usted es capaz de discernir si lo que hay en usted es bueno o es malo en función, precisamente como estamos viendo, de exponernos a la palabra de Dios, a ese escáner que va la palabra de Dios diciéndonos, esto está mal, esto no debe de ser. Cuidado, hijos, no tenéis que obedecer a vuestros padres, o todos nos tenemos que someter a las autoridades. Nos va pasando el escáner, nos va examinando y podemos reconducir nuestra vida, nuestra voluntad, precisamente a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Es importante porque la palabra de Dios debe de empaparnos, debe de abrigarnos, debe de ser el todo en nosotros. ¿Por qué? Mire, cuando nosotros nos echamos una pomada, por eso la palabra de Dios debe de morar en abundancia. Nosotros la debemos de desear, dice el apóstol Pablo, como leche, como un niño desea la leche materna, y tenemos que adherirnos a ella, debemos de desearla como niños recién nacidos. Cuando usted se embadurna de una pomada, de una crema, y presta atención que esto es real, muchas veces esas pomadas, esas cremas pueden ser muy baratas, pero pueden llevar cualquier tipo de toxina, pueden llevar cualquier tipo de esencia que sea tóxica para el cuerpo. Y aunque a lo mejor las manos puedan quedar muy tersas, muy suaves, quizá el hígado está siendo castigado por una sustancia, un elemento que no es ni siquiera aprobado por la Organización Mundial de Salud. Puede ser en otros países que se haga la vista gorda. Vamos a suponer que en países orientales no importa que esa crema, que cuesta 10 veces menos que la que usted puede comprar aquí en un lugar que sea de garantía fehaciente, esa pomada o esa crema para la piel suave, usted la está usando y quizá le ha costado, como digo, 10 veces menos que la original. Cambia un poquito el nombre, pero es una textura parecida. Eso que usted se empapa poco a poco va penetrando. No sé si usted sabe que va penetrando por los poros de la piel y va entrando por la sangre y va todo a unos filtros que tenemos en los riñones y en el hígado. De manera que esos filtros tienen que ahora acometer la misión de eliminar las toxinas y separar, como estamos viendo, separan lo bueno de lo malo. Y lo bueno produce un efecto, si lo hay, positivo en el organismo, pero lo malo puede producir un efecto totalmente contrario. Bueno, pues
La palabra de Dios, a diferencia de esta crema, esta pomada que podemos estar usando y nos pueda dañar, la palabra de Dios siempre produce un beneficio porque va a llegar a lo más profundo. Así como esa crema que nos echamos llega a lo más profundo sin que lo sepamos. Tantas cosas que podemos utilizar, cosméticos, pinturas, y todo eso llega a lo más profundo de nuestro ser. De una manera inconsciente, nosotros no somos conscientes de eso, pero sin embargo está llegando. El alimento, por eso la palabra dice que nos guardemos de la levadura de los fariseos. Hay que llevar cuidado porque cuando nosotros oímos, hay palabras que son vida y hay palabras que son muerte. Cuando nosotros comemos, hay cosas que producen vida y cosas que producen muerte, porque no es solo lo que entra por el ojo, lo que entra por la boca, es que eso penetra hasta lo más profundo. Cuiden lo que ven en televisión, cuiden lo que oyen en sus oídos, cuiden las conversaciones, no porque haya un miedo, no, ni mucho menos, es que eso llega a lo más profundo de nuestro ser y puede crear un mal, pero la palabra de Dios es lo que realmente penetra hasta lo más profundo, cortando como si fuera una hoz, cortando toda la mala hierba, llega a lo más profundo de nuestro ser y produce vida, discierne si los pensamientos son buenos y malos, pero nos tenemos que empapar. ¿Sabe por qué? Porque esa es la cristoterapia. ¿Sabe que Cristo es la palabra encarnada? Cuando nos empapamos de la palabra, Cristo llega hasta lo más profundo y nos reivindica y saca de nosotros precisamente lo bueno. Así que como el tiempo está acabando y yo no me quiero propasar, quería terminar este tema, pero lo vamos a dejar para la semana que viene. Nos vamos a quedar con lo más elemental. Y yo le ofrezco un reto, si usted quiere, para esta semana. Manténgase esta semana atento a la palabra. Aquí en este canal, en esta emisora, depende si nos ve o nos escucha, va a encontrar palabra 24 horas, va a encontrar mensajes, va a encontrar confrontación. Pero si no está delante de un canal como este, puede estar delante de una Biblia, puede estar orando con Dios, puede estar en su congregación escuchando la palabra. Deje que la palabra penetre, deje que entre hasta lo más profundo de su ser. Deje que la palabra de Dios le confronte. Deje que Dios, a veces estamos escuchando la palabra y que aquí fallé. Deje que el bisturí de la palabra de Dios no le va a hacer daño, no se preocupe, corte y estirpe todo tumor, todo lo que está produciendo en nosotros una semilla de mal, una raíz pecaminosa. Deje para que Dios vaya haciéndonos cada vez más como Él. Ese es el reto que yo le ofrezco hoy, de parte obviamente del Señor, en la enseñanza que estamos viendo. Y recuerde que solo la palabra de Dios puede entrar ahí y decir si las cosas que estamos haciendo, lo que hay dentro de nosotros, como dice traducción lenguaje actual, deja claro si nuestros pensamientos y deseos son buenos o son malos. Y diga usted conmigo, si esto es malo, yo lo desecho. Si esto es bueno, me lo quedo. Cuando usted sienta hacer algo, vea qué es lo que la palabra de Dios dice. No vaya en contra de la palabra. Deje que la palabra sea un bisturí. Deje que Dios meta su mano en el Espíritu Santo y estirpe todo lo que esté incongruente, contrario a la Biblia. Usted lo va a notar. Usted va a tener salud espiritual. Ese es el reto y vamos a terminar orando, si le parece bien. La semana que viene vendremos a ampliar esto un poquito más con otro versículo y acabaremos, pero dejemos que la palabra sea el bisturí, el cirujano que estirpa todo mal en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos todos en tu presencia. Queremos dejar que tu palabra sea como esa mano quirúrgica que entra hasta lo más profundo, donde tenemos un mal que nos está causando dolor, enfermedad, insalubridad. Y queremos que estirpes tú cada día cuando nos confrontas. Como yo cada día leo la palabra y digo, esto me falta. Es el espejo. Estirpa todo aquello que no sea conforme a tu voluntad y a tu propósito. Yo bendigo a cada oyente, a cada persona, y te pedimos todos unidos, porque todos necesitamos esto, nadie lo alcanzó, que cada día tengas el poder para entrar a lo más profundo y penetrar hasta lo más hondo y aclarar si nuestros pensamientos y deseos son buenos o malos, para que nosotros escojamos el buen camino, porque tu palabra tiene ese poder y esa capacidad. Gracias, Señor, que tu bendición venga sobre cada una de las personas que están siguiendo este mensaje y que esta semana seamos conscientes de que cada palabra no viene para destruir ni para hacer mal, viene
para arrancar el mal oculto que no podemos ver, pero que puede ser el inicio de la perdición, de la caída, del tropiezo, del dolor y del sufrimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y a todos ustedes, hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga y un fuerte abrazo.